Si te digo Hachiko, seguramente me dirás que no sabes qué es. Pero si te digo que fue un perro que estuvo esperando durante muchos años a su dueño ausente en una estación de tren, seguramente te suene más. Es una historia que en el año 2008-2009 hicieron una película que le hizo Richard Gere. Esta vez pasaba en Estados Unidos, no podía ser de otra manera. Y bueno, se ha hablado mucho de esta historia como ejemplo de fidelidad de un perro a su amo. La verdadera historia es así. Esto pasó en Japón en 1920, 1930, en que un perro acompañaba a su dueño todos los días a la estación y más o menos a la hora que ya sabía, a la hora que volvía de la universidad, era profesor de la universidad, él lo estaba esperando. Y esa era su rutina. Pero ¿qué pasó? Que un día este profesor falleció. Y el perro fue, obviamente, su dueño no vino, el día siguiente igual, el día siguiente igual. Así durante mucho tiempo él fue acudiendo a ese sitio y se hizo muy conocido. Primero en todo Japón y luego pues fue una historia que se pone, digamos, como ejemplo de fidelidad de que tienen los perros hacia los humanos. Y es verdad, así ocurrió. Recientemente descubrí algunas cosas que me hicieron pensar mucho. Me hicieron pensar mucho en cómo muchas veces, a veces, se nos manipula. Se utilizan las emociones para manipularnos. O de una historia y una verdad se va transformando. Primero que descubrí una persona que es un entendido de perros, digamos que es tipo César Millán, este encantador de perros, pues bueno, en habla hispana, y que es un hombre que bueno, yo sigo porque me gustan mucho los animales, aunque ahora mismo no tengo ninguno. Y él decía que seguramente, sí que en los primeros días este animal, este perro, fue a esperar a su dueño, pero que es que se alargara tanto tiempo, puede ser más a una cosa que pasó. Y es que sobre la figura de este perro que iba todos los días, acabó siendo casi una atracción turística. La gente iba a ver al perro allí. Entonces al final el perro vivía allí, la gente iba a verlo, a acariciarlo, a estar con él. Y además todos los comerciantes de la estación y alrededores lo alimentaban para que, claro, el perro volviera y estuviera allí. Así que, ¿hasta qué punto es fidelidad y hasta qué punto también es que él se acostumbró, al final hizo su hogar, no tenía hogar, y al final su hogar fue ese? Con un añadido, estamos hablando de, como he dicho, finales de los 20, principios de los 30, 1900, en Japón, en lo cual en ese momento el nacionalismo japonés estaba en pleno auge, se había transformado en imperialismo. Estamos hablando poquito antes de la Segunda Guerra Mundial. Y al país le interesaba porque encima era un perro de la raza Akita, que es japonés. Entonces se acabó siendo un símbolo. De hecho, cuando murió lo celebraron casi se le hizo un funeral de estado. Entonces los soldados hacían fotos con él. Interesaba tener este tipo de figuras, ¿no? De decir, mira cómo los perros de raza japonesa son más fieles o son tan fieles, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, pues una historia que es verdad y que pasó, se nos ha transformado, ¿no? Y yo pensaba en cómo muchas veces, eh, con una base de verdad, nos manipulan. Yo imagino, pues esos comerciantes, pues es normal, si tú tienes una atracción y la gente viene a ver porque se ha hecho muy conocido este perro, pues pongas cosas, se hacían hasta souvenirs, pero como con este perro en vida. No estamos hablando de cuando murió. Entonces, ¿hasta qué punto a veces, pues de la buena fe,
que tenemos y de lo que nos gusta tener estas historias entrañables, estas historias nos, nos llevan a un estadio superior y que nos dicen, oye, pues que hasta un perro puede tener mucha más fidelidad, ¿no? Que en que las personas en ocasiones. Y cómo se aprovechan de estos sentimientos para al final en aquella gente pues hacer comercio y los políticos pues para engrandecer y hacer grandes sus ideologías, ¿no? Y no tenemos que perder la ilusión, ¿no? Porque si no te puedes hacer un descreído de todo, ¿no? Nada, todo está manipulado, todo está movido al final. Y sí, está muchas veces manipulado, ¿verdad? Tenemos que aprender a detectar eso, pero sin siempre tener esa aspiración, esa ilusión porque existen valores más grandes, como se suele decir, más grandes que nosotros mismos, ¿no? Y que nos trascienden y que nos hacen pensar en que un mundo mejor es posible. Porque si no, al final podemos acabar con una actitud cínica ante la vida. Pero, ojo, porque una de las cosas que hacen tanto gobiernos, tanto empresas para vendernos, tanto personas, es manipular en base a nuestras emociones, en base a un sentimiento que tú tienes de afectividad hacia alguien, pues a veces te manipula, lo usa para manipularte. Entonces, nos tenemos que, sin perder esa frescura, aunque con los años se va perdiendo, pero intentar siempre esa frescura de niños, ese sentimiento de tener un buen corazón, de creer en ideales, la fidelidad, el amor, la amistad para siempre, el amor para siempre, pero también, como dicen los estoicos, hay que tener emoción, pero también pensar y ver y tener cuidado cuando te están manipulando. Así que de una historia de un perro en Japón en 1920, 30 y pico, pues llegué a esta reflexión, ¿no? Y bueno, lo quería compartir. Espero que os ayude. Me llamo Félix, soy un hombre con un propósito, ser próspero, saludable y feliz. Y ayudarte a que tú también lo hagas. Grandes